¿Qué es la discriminación? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. ¿Quién es la víctima? Los victimarios ante la discriminación suelen ser personas al azar. Esto depende del contexto en donde dicha persona se encuentre. La discriminación empieza por ciertas características que la persona posee, ya sean físicas, religiosas y por su estilo de vida. Efectos de discriminación. Los efectos negativos son los siguientes. Pérdida de derechos. Dichos derechos son privados del grupo o del individuo por parte de quien o quienes hacen uso de dicha discriminación. Desigualdad. Este efecto se proyecta de una manera muy distintiva, ya que se observan comportamientos de favoritismo a ciertos grupos dejando a un lado a otros. Sentirse aislado. Él o los individuos que son victimarios de dicha discriminación muchas veces se sienten solos, sienten que son de mínima importancia para la gente que los rodea, por ende dejan de sentir apoyo. Violencia. En este efecto, los individuos se sienten agredidos verbalmente por parte de las demás personas, sintiendo así tristeza, resentimiento y muchas veces pensamientos suicidas. En la discriminación no existe ningún punto positivo. Llevarla a cabo es considerado un delito, algo inmoral que no debería existir en esta sociedad. ¿Cuándo ocurre la discriminación? Cuando existe una conducta de distinción, exclusión y restricción a causa de una característica física propia de una persona, por consecuencia, anula o impide ejercer algún derecho. Los motivos de discriminación. Nos referimos a motivos de discriminación cuando estamos frente a un trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales. Estos pueden ser religiosos, físicos, políticos, de sexo, edad, condición física, mental, orientación sexual, entre otros. Entre algunos ejemplos de motivos de discriminación, tenemos como por ejemplo el impedir el acceso a la educación público-privada por tener algún tipo de discapacidad o si esta persona es de alguna nacionalidad o alguna creencia religiosa. Por otro lado, se establecen diferencias entre los salarios o prestaciones, más que nada entre la desigualdad entre mujeres y hombres, o negar o limitar información sobre derechos reproductivos, sobre la libre determinación del número y espaciamiento de hijos e hijas. Existen varios grupos que resultan vulnerables ante la discriminación, pero uno de los principales es la discriminación hacia la mujer, que esta básicamente se enraiza con la división sexual que existe entre el hombre y la mujer del trabajo, que de forma tradicional se ha aplicado pues en prácticamente pues todos los países, ¿no? Existe para esto una organización llamada la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que estos pues son grupos que ayudan. Grupos vulnerables, que son las personas que se encuentran con discapacidad. Nos dice que el mexicano promedio sí discrimina a las personas con discapacidades. El 41% de los encuestados opina que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como los demás. Y una de cada 3 personas encuestadas está de acuerdo con que las escuelas a las que asisten a niños con discapacidad disminuyen la calidad de enseñanza. Todos estos puntos se encuentran dentro de los grupos vulnerables. Otro grupo vulnerable son los grupos lingüísticos. Los grupos que sufren discriminación lingüística se corresponden socialmente con los pueblos y comunidades indígenas que padecen discriminación étnica o racial. 9 de cada 10 indígenas afirma que no obtiene trabajo a causa de su origen étnico. 1 de cada 3 personas considera que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como tales. Y por último, que 9 de cada 10 indígenas piensa que en México hay discriminación por el hecho de solo pertenecer a una etnia.